¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Continuando con el tema de archivos, ahora nos toca el modo W o también conocido como write o archivos en modo de escritura. Todavía nos vamos a seguir valiendo de la función open, pero para este ejemplo quiero que queden claro que mi proyecto se llama escritura, fíjense, mi directorio se llama escritura y fíjense que no tengo ni un archivo, solo el de main.py que es donde estoy escribiendo el código. También les puedo mostrar la carpeta, fíjense, aquí está en mi computadora, main.py en la carpeta escritura, no tengo nada más, ¿ya? Entonces, para continuar el ejemplo, nosotros vimos en clases pasadas que el primer parámetro que recibe Open es una ruta relativa o absoluta. Y el ejemplo que vimos fue cafetería.txt. ¿Ya? Y si lo dejamos así, estamos abriendo en modo lectura por defecto, como yo les decía, o también pueden poner el modo R, que es el modo read de lectura, ¿sí o no? Entonces, yo les había dicho de que si nosotros queremos abrir un archivo en modo lectura, el archivo debe encontrarse en el directorio, ¿no? Entonces, eso quiere decir que si yo ejecuto esto, me va a mostrar un error que dice que no encuentra el archivo. Excelente, todo bien hasta ahí. Ahora nos toca el modo W. ¿Qué pasa si yo abro el archivo en modo W, que es el modo de escritura? Vamos a ver qué sucede. Vamos a ejecutar nuestro código. Si ejecutamos esto, fíjense, no me dio ningún error, pero voilà, fíjense en mi directorio. Acaba de crearse mi archivo cafetería.txt. Y si yo lo abro, fíjense, no tiene nada, está totalmente vacío. Y si vamos a mi carpeta en Windows, fíjense que aquí está main.py y cafetería.txt. Entonces, ¿qué pudimos observar? Pudimos observar que en modo R, en modo lectura, es necesario que el archivo se encuentre en mi directorio para poder abrirlo en mi código. Pero en modo W no existía el archivo en mi directorio. Por lo tanto si el archivo no existe, o sea, la ruta que yo especifique aquí no existe, Python va a crear el archivo como lo vieron ahorita en pantalla. No existía cafetería.txt, entonces lo creó. Pero también hay otra consideración más. ¿Qué pasa si llega a existir ese archivo? Si ya existe este archivo cafetería.txt. Si ya existe, Python va a sobreescribir un archivo existente. Lo va a sobreescribir si es que ya existe. En otras palabras, lo vacía. Pero para hacer este ejemplo, cafetería.txt ya existe, pero está vacío. Vamos a escribir aquí, hola Axel, ¿qué tal? Vamos a escribir esto en el archivo TXT, lo guardamos, lo cerramos y otra vez vamos a ejecutar el código. Cafetería TXT ya tiene información, tiene hola Axel, ¿qué tal? ¿Ya? Si yo ejecuto esto, quiere decir de que ya existe mi archivo cafetería TXT. Esto es una ruta relativa, recuerda en videos pasados. Entonces, como el archivo ya existe, se va a sobreescribir. En otras palabras, lo va a vaciar. Entonces, si yo ejecuto esto, fíjense aquí, no me salió ningún error. Veamos a ver qué pasó en el archivo. Ya no hay nada en el archivo. Fíjense, lo vació. Entonces, tengan siempre estas consideraciones. Si el archivo no existe, lo crea. Y si ya existe, sobrescribe o lo vacía. Y si estuvieron atentos, me van a preguntar, bueno, Axel, en el modo de lectura vimos un tema de punteros, ¿no? ¿Qué pasa con el puntero si lo abro en modo de escritura? Por obvias razones, si lo pensaron un poquito, el puntero siempre se va a ubicar al inicio del archivo. ¿Por qué? Porque si el archivo no existe, se va a crear el archivo vacío, entonces el puntero va a estar al inicio. Pero si el archivo ya existe, se va a vaciar, se sobrescribe, se va a vaciar. Por lo tanto, el archivo, siempre que ejecutemos el código, siempre va a estar vacío. Por lo tanto, por obvias razones, el puntero siempre va a estar al inicio. Entonces, ahora sí, con estas consideraciones ya en claro, nos toca ver el tema de las operaciones. ¿Qué operaciones tenemos disponibles al momento de abrir nuestro archivo de escritura? Pero primero recuerden que siempre que estemos utilizando el Open, tema de archivos, nunca se olviden, cuando ya dejen de utilizar el archivo, siempre cerrarlo, como les decía en clases pasadas. Entonces, aquí en el centro vamos a escribir nuestras operaciones de escritura. Vamos a ver nuestro primer método que se llama write, escribir, ¿sí? Este método recibe como argumento un string. Vamos a hacer la prueba escribiendo hola Axel a ver qué sucede. Fíjense que el archivo ya existe, pero como estoy abriendo en modo escritura se va a vaciar. Luego va a pasar por esta línea y este método va a escribir en el archivo hola Axel y luego se cierra el archivo. Si yo ejecuto esto, vamos a ver qué sucede. Fíjense,
Cafetería TXT ya tiene hola Axel. Escribió hola Axel en una línea, si se dan cuenta. Se vació, bueno, ya estaba vacío, pero se vació y escribió hola Axel. Aquí la pregunta que deberían tener ustedes es, al momento de realizar este método, ¿qué sucedió? ¿Se acuerdan que read iba leyendo, bueno, readline iba leyendo línea tras línea y quedaba al final, luego del enter, quedaba el puntero en la segunda línea? Pero cuando yo escribo hola Axel con el método write, ¿dónde queda el puntero? Vamos a averiguarlo. Si yo copio esta línea que está aquí y la vuelvo a escribir, la vuelvo a pegar, ¿qué sucede ahora? Primero que nada, se va a vaciar mi archivo porque otra vez va a pasar por esta línea, va a abrirse el archivo en modo de escritura, se va a vaciar porque ya existe el archivo y va a escribir hola Axel y luego va a escribir otra vez hola Axel. Vamos a ver dónde se escribe, ¿me genera dos líneas o me lo escribe en la misma línea? Si yo ejecuto nuevamente esto, veamos el archivo. Salió hola Axel, hola Axel. Si se dieron cuenta, en una misma línea y seguido. Entonces, ¿qué pasó aquí? Podemos decir que el método write escribe todo lo que está en el string y siempre el puntero se queda al final. Entonces, ¿qué pasó? Vino el primer método y escribió hola Axel hasta acá y el puntero se quedó justo aquí. Vino la siguiente línea y escribió seguido hola Axel, no escribió en la siguiente línea. Entonces, ustedes se van a preguntar, bueno, ¿y cómo hago para que escriba en la siguiente línea? Podemos ayudarnos de la secuencia de escape, el slash n. Podemos poner slash n aquí y bueno, slash n acá. Entonces, en la primera línea del write va a escribir todo esto y hasta el enter va a seguir la siguiente línea y el puntero se queda en la segunda línea. Luego viene con el segundo write, va a escribir hola Axel, va a escribir el enter y el puntero se va a quedar en la tercera línea del archivo cafetería txt. Si yo ejecuto esto, veamos a ver qué sucede. Se va a borrar lo que está en cafetería y si lo vemos, ahí sí ya escribió una línea, otra línea y el puntero se quedó en la tercera línea. Fíjense, acá quedó. Aquí está poniendo el enter, por eso que hay un salto de línea. ¿Sí se dan cuenta? Entonces podemos decir de que cada vez que utilicemos el método write, siempre se va a ubicar al final de lo que yo esté escribiendo aquí en el string. En este caso va a ser después del enter o antes era luego de la L. Depende de lo que yo escriba aquí. El segundo método que tenemos disponible al momento de abrir el archivo en modo W es readLines. Entonces aquí escribimos readLines y vamos a hablar acerca de este método. Voy a borrar esta línea que está aquí y voy a borrar el salto de línea, lo vamos a dejar así. Este método que está aquí acepta como parámetro string, listas, cualquier elemento iterable. Por ejemplo, string, listas, si ya han visto tupla también tuplas, entre otros tipos de datos más. Pero es muy común utilizar listas. Por el momento voy a enseñarles con string para que vean. Hola Axel, ¿qué pasa si yo utilizo este método readLine con el string hola Axel? Vamos a ejecutar esto, recuerden que se vacía el archivo. Si yo ejecuto esto, veamos el archivo. Escribí una línea con hola Axel y el puntero se queda en la misma línea al final. Ya, realmente este método más lo van a utilizar con listas, realmente no con string. Simplemente quería que vean en el ejemplo. Entonces, para mandarle una lista, la podemos crear directamente aquí o la podemos crear una variable y mandarle como parámetro a este método, ¿no? Entonces vamos a crear una variable llamada lista. Va a ser igual a ¿qué? A cappuccino, a espresso. Vamos a poner espresso. Y también vamos a colocar americano. Tres elementos está bien. Entonces yo copio esta lista y se la envío a este método readLines. El problema que tiene este método es que cuando ustedes le mandan una lista, ustedes van a pensar de que como tengo tres elementos en esta lista, va a escribir varias líneas. De hecho, el método se llama readline. Van a pensar eso, pero no es así. Al momento que yo utilizo este método, le mando una lista de tres elementos, no es que me va a escribir tres líneas. Vean el ejemplo. Si yo ejecuto esto, veamos el archivo, abrimos, fíjense que me escribió todos los elementos uno seguido del otro. Entonces, si yo quiero que la lista que yo le mando esté en varias líneas, yo tengo que agregarle el salto de línea a cada elemento. En este caso sería a cappuccino slash n, a espresso slash n y a americano slash n. A cada elemento para tener el salto de línea correspondiente. Como son tres elementos, van a haber tres líneas y el puntero se encuentra al final del archivo. Si yo ejecuto nuevamente esto, se va a vaciar el archivo y si yo veo el archivo, ahí está. Cappuccino, salto de línea, boom.
Expreso, salto de línea, boom. Americano, salto de línea y se queda el puntero aquí esperando la cuarta línea. Y bueno chicos, esos son los dos únicos métodos que tenemos disponible al abrir el archivo en modo escritura. Todavía nos hace falta un modo, pero eso lo dejaremos en un próximo video. Espero que se encuentren bien y si tienen alguna duda no se olviden de dejarlo en la caja de comentarios y no se olviden de que si les gustó el video den su poderosísimo like, eso me ayuda muchísimo a seguir creando esta clase de contenidos. En serio, muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video.